Ok. Bueno, muchachos, buenos días. De parte de SEGMIC, pues un saludo a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema pues, que es bien interesante, acerca pues, del paciente quemado. Y pues espero que realmente que nos sigan acompañando en las próximas charlas. Yo soy William Ospina, soy miembro del grupo de cirugía plástica del Semillero. Eh, la verdad ha sido un trabajo bien interesante y bien chévere el que hemos hecho en el semillero y espero pues que nos puedan seguir acompañando. Bueno, y también un segundo. Todos pueden ver las diapositivas ahí. Sí, Will. Sí, güey. Ok. Bueno, vamos a hacer, bueno, como les dije, vamos a hablar hoy sobre el manejo médico del paciente quemado. La idea es que hoy vamos a revisar eh, el manejo que le da el médico de atención primaria. Como saben, el manejo definitivo de este tipo de pacientes, pues lo hace cirugía plástica especialmente. Vamos a ver algunas generalidades de eso, pero nos vamos a centrar especialmente en lo que hacemos nosotros en urgencias cuando nos llega un paciente en esta situación o cuando estamos en otro ambiente y nos encontramos con algún familiar o algún paciente que está sufriendo una quemadura. Bueno, inicialmente entonces, ¿qué es una quemadura? Una quemadura es una lesión traumática, o sea, en todos los textos y en todas las guías la definen como la peor o el peor trauma que puede sufrir una persona. Entonces, ya de entrada tenemos que tener en la cabeza que un paciente quemado es un paciente que va a tener alteraciones en todos los niveles. Entonces, es una lesión traumática en la piel u otro tejido orgánico causado por la transferencia de energía y la consiguiente destrucción celular procedente de un agente térmico, eléctrico, químico, biológico o radioactivo. Entonces, los agentes los clasificamos dentro de tres grandes grupos, que son los físicos. Los físicos están los eléctricos que les acabo de mencionar, los térmicos, que puede ser por calor o frío, y los radiológicos, que puede ser el sol o pueden ser radiaciones ionizantes. Dentro de los químicos encontramos los ácidos y los álcalis. Y dentro de los biológicos encontramos quemaduras como por ejemplo las de medusa o las de las secreciones del sapo, básicamente esas. En una quemadura es importante tener en cuenta el tiempo de la exposición y la temperatura del agente al cual estuvimos expuestos, porque no es lo mismo si nos exponen a más de 70 grados o a 40 grados. Si yo toco algo a 40 grados posiblemente no me va a quemar, pero si lo dejo un tiempo prolongado me puede producir una quemadura. En este caso hablamos que la piel humana es sumamente eficaz en la disipación del calor, la disipación de la temperatura, la regulación de la temperatura. Pero si yo aplico una temperatura superior a 44 grados y la tengo un tiempo sobre la piel, pues me va a empezar a producir una lesión en esta. Si yo entro en contacto con un objeto, bueno, o que en energía a más de 70 grados centígrados, la lesión va a ser inmediata, la necrosis celular va a ser inmediata. Entonces, esta gráfica podemos ver que a 42 grados centígrados, y si yo tengo sostenido esos 42 grados centígrados durante 6 horas, pues voy a tener una quemadura. Inicialmente va a ser una quemadura de primer grado, como vamos a ver más adelante cómo se clasifican. Pero si persiste el tiempo, la extensión de la quemadura puede seguir aumentando. Em, Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta es la viscosidad de la sustancia. Entonces, si nos vamos a quemar con agua, no es lo mismo que si nos quemamos con aceite. El aceite tiene una viscosidad mayor y, y por lo general este tipo de quemaduras casi siempre son más profundas que las quemaduras por agua.
En Colombia, pues ¿cómo estamos en Colombia? Que en realidad es un paciente que es frecuente, especialmente en las épocas de diciembre. Nosotros vemos en las noticias que hay un gran flujo de pacientes quemados por la pólvora. Tristemente, la mayoría de esos pacientes son niños. Una de las quemaduras también más frecuentes, o uno de los agentes más frecuentes en Colombia son los líquidos. Y más del 50% también de los pacientes que son quemados por líquidos son menores de 10 años. Entonces son quemaduras que van a tener muchas consecuencias eh, pues a futuro en un paciente de 10 años. Entre el 2017 y el 2018, más de 760 casos se reportaron por quemadura solo de pólvora en Colombia. El año pasado, en diciembre de este año, fueron 506 casos. O sea, todavía la verdad las cifras son altas, eh, a pesar de los controles que se han hecho. Bueno, entonces algo muy importante que tenemos que tener muy claro es cómo se clasifican las heridas, porque según cómo las clasifiquemos, les vamos a dar el manejo. Y eso es sumamente importante, como ya lo veremos. Entonces, tenemos una clasificación en profundidad de la lesión y tenemos una clasificación en extensión. Dentro de la clasificación de profundidad tenemos esta que nos habla de 3 grados, en la cual en el primer grado solamente vamos a afectar la epidermis, no va a haber daño de la dermis. Y es muy común que este tipo de quemaduras sean las que mucho hemos sufrido tal vez por el sol. Son quemaduras que no requieren mayor manejo, simplemente pues digamos que no estar más expuesto pues por supuesto al sol, una hidratación oral, eh, digamos dentro de lo normal. Y esas quemaduras de por sí solas remiten en un tiempo corto. Después vamos a tener las quemaduras de segundo grado. Estas quemaduras ya son mucho más complejas. Son unas quemaduras supremamente dolorosas. En la quemadura de tipo 1, el dolor es leve, en realidad con analgésicos como el acetaminofeno, todo, digamos que se controlan, pero en la quemadura de tipo 2 es una quemadura que realmente duele mucho porque pues están comprometidas fibras nerviosas. Esta quemadura de tipo 2 va a afectar la dermis, va a afectar parte de la dermis, que es la dermis superficial o profunda, dependiendo del caso, y pues la epidermis. En estas quemaduras, por lo general, vamos a ver ampollas, porque hay una separación de la epidermis y de la dermis. Y la quemadura de tercer grado es una quemadura que afecta la epidermis, que afecta toda la dermis y que puede llegar a afectar el tejido celular subcutáneo. Incluso puede haber exposición de músculo y puede haber exposición de hueso por la quemadura. Y aquí pues está un esquema de la estructura de la piel y nos guía acerca de la profundidad de la lesión. Entonces, en la de primer grado vamos a ver que solamente va a estar afectada la epidermis. En la de segundo grado, como veremos más adelante, hay otra clasificación que lo que hace es que dice segundo grado superficial o profunda. Entonces, si hablamos de segundo grado superficial es simplemente pues que va a afectar aproximadamente la mitad de la dermis y la profunda va a afectar la dermis completamente. Y la de tercer grado pues nos va a afectar todo el tejido celular subcutáneo o más. Incluso algunos autores hablan de quemaduras de cuarto grado, que son quemaduras, como les decía, con exposición de músculo y tejidos ya mucho más profundos. Esta es la clasificación de la que les hablaba, la clasifica en grado A, AB superficial, AB profundo y grado B. Entonces, este vendría siendo el grado 1, este sería pues grado 2 superficial, grado 2 profundo y el grado 3. Entonces, simplemente es eso, esa sería pues la misma que vimos por la quemadura de sol, esta sería la grado 2 en la que ya se presentan ampollas porque hay una separación, como les decía, de la dermis y de la epidermis. En la grado AB profunda, pues ya hay un compromiso total de la dermis y en la grado B o grado 3 en la otra clasificación hay una afectación completa de los tejidos de las capas de la piel como tal. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque
Este tipo de heridas no las vamos a tratar igual que estas, nos vamos a tratar igual que esta. Recordemos que la piel es el tejido que nos permite realizar la termorregulación, que nos evita la pérdida excesiva de líquidos y todo esto va a estar alterado en este tipo de quemaduras. En las quemaduras, por lo general, bueno, hay varios autores que utilizan esta clasificación y es donde existen tres zonas dentro de la quemadura. Hay una zona que es la central, que sería la zona de coagulación, que es la zona que más estuvo expuesta y es una zona de necrosis total, es una zona que es la donde está toda la muerte celular. Hay una zona que va alrededor, que es la zona de éstasis. En esta zona hay células viables, pero si no hay un correcto manejo, se suma al área pues, necrosada. Y la zona que le sigue, que es la zona de hiperemia, pues es una zona donde el daño celular es mínimo, es una zona donde hay vasodilatación y pues hay una gran cantidad de mediadores de la inflamación. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si nosotros no hacemos lo adecuado para disminuir la temperatura o para alejar al agente físico que hay, la zona de éstasis me progresa a una zona de coagulación y la zona de hiperemia también me va a progresar a una nueva zona de éstasis. O sea, en conclusión, la quemadura se va a hacer más extensa y más profunda si no hacemos lo que es adecuado en estas situaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la que acabamos de ver, recordemos, era acerca de la profundidad de la lesión. Otra clasificación que es supremamente clave, estas son las dos clasificaciones que tenemos que tener en la mente siempre que tenemos un paciente quemado, es la clasificación según la extensión. Entonces, para calcular la extensión, vamos a tener la regla de los 9, que es como la regla que más se usa y es sencilla, relativamente sencilla. Entonces, en esta lo que vamos a ver es que cada porción o cada segmento del cuerpo va a tener un valor de 9 o múltiplos de 9. Entonces, en esta, por ejemplo, vamos a observar que en los pacientes adultos, la cabeza en su parte anterior, o sea, todo lo que es la cara, corresponde a un 4.5%. Si tenemos la cabeza completamente quemada, igual con su parte posterior, equivale a 9%. 4.5 anterior, 4.5 posterior. 4.5 las extremidades anteriores, también 4.5 con las extremidades posteriores. O sea, todo tenemos que siempre que revisar el paciente, tanto anterior como posteriormente, para poder clasificar adecuadamente la quemadura. Igual el tronco, a nivel de tórax 9%, abdomen 9%, igual en la parte posterior, las extremidades inferiores, cada una vale 9% anterior y 9% posterior, o sea, una extremidad completa vale el 18%. Esto es en adultos. Hay otra forma de calcularlo, que es el método de la palma. Esto se utiliza más que todo cuando hay quemaduras que son de formas muy regulares, que digamos que a través de este método se torna pues difícil. Entonces lo que podemos hacer es que o sea, vamos a mirar la palma del paciente, no del examinador, sino del paciente, y la palma del paciente va a equivaler al 1% de la superficie corporal pues, de ese paciente. Entonces, vamos a ver dentro de esa quemadura, pues cuántas manos o cuántas palmas, pues es palma con sus dedos y todo, cuántas palmas completas caben, y asimismo vamos a definir la extensión de la quemadura. Dentro de los niños, pues ya cambia un poquito. En realidad, pues no es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que en los niños, entre más pequeños son, la proporción del diámetro de la cabeza respecto al cuerpo, pues está aumentada. Entonces, en un niño de un año o de menos de un año, la cabeza no equivale al 9% total que equivale, por ejemplo, en el adulto, sino que equivale a un 18%. Entonces, y pasa lo mismo con las extremidades inferiores, también tiene una porción menor que en el adulto. Entonces, en el niño vamos a tener que es 18% la cabeza, 9% las extremidades superiores, 32% todo lo que es el tronco con abdomen, tórax, y 16% lo que son las extremidades inferiores, o sea, 8% adelante, 8% atrás.
Igual, y cuando pues, el niño va creciendo, esta proporción pues, se va igualando respecto a a la de las personas adultas. Aproximadamente a los 15 años ya la proporción es igual. Entonces, esto es importante para que lo tengamos en cuenta en los niños. Siempre recordar que la cabeza tiene una mayor proporción. Bueno, viendo esto de la clasificación, vamos a hacer una revisión de lo que es la fisiopatología y de los cambios que hace una quemadura a nivel de toda la economía, porque muchas veces nos quedamos con la zona de la quemadura y no tenemos en cuenta que es que una quemadura, dependiendo de su superficie, va a afectar a completamente todo el organismo. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de esto. Aquí, bueno, aquí nos dicen, nos hablan de una quemadura grave, que es a partir del 30% según esto, de la superficie corporal quemada, pero vamos a ver que una quemadura grave y una quemadura que requiere em, reanimación con líquidos es una quemadura que está a partir del 20% de la superficie corporal quemada. Bueno, antes de seguir con eso, se me olvidó decirles una cosa y es que para calcular, voy a volver, discúlpenme, que para calcular la zona quemada, es importante que si nosotros consideramos que ese paciente, ¿cómo definimos si ese paciente requiere hidratación hídrica? Entonces, el paciente que requiere rehidratación hídrica debe tener una superficie corporal mayor al 20% y ese 20% son de quemaduras de grado 2 o más, como les había dicho antes. Entonces, recordemos que en un paciente quemado vamos a tener quemaduras de primer grado, vamos a tener quemaduras de segundo grado y posiblemente de tercer grado, dependiendo de la intensidad de la lesión. Para calcular la extensión de la lesión, para calcular esto, solamente vamos a tener en cuenta las quemaduras de segundo grado hacia arriba. Las de quemaduras de primer grado no las vamos a tener en cuenta, ¿vale? Y con eso hay que ser muy cuidadoso y saber diferenciar bien. Recordemos que las quemaduras de segundo grado ya tienen ampollas. Dentro de las investigaciones y los artículos que se han publicado, se ha visto que el médico general tiene problemas para identificar esto y lo que hace es que muchas veces considera que el tamaño de la lesión es menor a lo que realmente es y es porque dice, ah, no, esto es de primer grado, esto es de primer grado y resulta que no evalúa adecuadamente y lo que está haciendo es que ese paciente se está quedando ya con una mala resucitación. Bueno, entonces, volviendo al mapa, a este esquema, vamos a tener una quemadura grave. Esa quemadura grave, ¿qué es lo que inmediatamente me va a producir? Una lisis celular. Nada más el hecho de entrar en contacto con la piel, esa porción va a provocar pues una lisis en esa porción. Esa lisis, esa destrucción celular me va a llevar a una hipercalemia. ¿Por qué? Por la liberación de potasio que tenemos dentro de las células. Y también me va a llevar a una hemólisis. ¿Por qué? Porque la piel, como sabemos, es una zona altamente irrigada. Y todos los glóbulos que tenemos ahí, el contacto, ya nada más con el contacto de la gente, ya muchos de esos se van a hemolizar completamente. Y además de esos que se hemolizan en el momento, vamos a tener que los que están circulando van a disminuir su vida media por el daño pues, vascular y otros factores proinflamatorios que nos van a llevar a esto. Entonces, esa hemólisis nos va a llevar a una liberación de hemoglobina y mioglobina y eso se va a excretar en la orina. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque esto es un factor que nosotros debemos monitorear para evaluar cómo está el riñón, porque todo el proceso, o sea, este proceso sumado con otro que vamos a ver nos puede llevar a una insuficiencia renal. Bueno, eso por ese lado. El aumento de la permeabilidad vascular, una quemadura inmediatamente nos aumenta la permeabilidad vascular. Esto es como nos decía algún profesor de neuro, que el organismo siempre que detecta una agresión, lo que hace es movilizar agua, se protege con agua. Entonces, inicialmente hay una respuesta vasodilatadora y aumenta la permeabilidad vascular, pero en este caso lo que hace el aumento de la permeabilidad vascular es que hay un desplazamiento de sodio, de agua y de proteínas del espacio intravascular al espacio intersticial. Entonces,
pues hombre, ¿esto qué es lo que nos produce? Nos va a producir una disminución del volumen sanguíneo circulante, hasta del 50% en algunos casos. ¿Por qué? Pues porque las proteínas, si yo pierdo proteínas del espacio intravascular, pues la presión oncótica se me va a caer y si aparte de todo se me van al intersticio, pues se me eleva ya y lo que hace es también jalar agua. Me va a disminuir, también va a haber una disminución, digo, perdón, va a haber un aumento en la concentración de las células sanguíneas precisamente por esta deshidratación, por esta movilización de líquido. Entonces vamos a tener un paciente que muchas veces lo que vamos a ver es que está muy concentrado. Y también me va a llevar pues esto a una hiponatremia porque pues el sodio que tenía se me está yendo al intersticio. Dentro de las quemaduras también es muy importante evaluar si hay una posible lesión por inhalación. Más adelante vamos a ver algunas fotos y vamos a tratar este tema más a fondo, porque esto es un factor pronóstico eh, pues de mayor complejidad y que debemos tener muy en cuenta para actuar rápidamente. Si hay una posible lesión por inhalación, pues esto nos va a llevar a una hipoxemia. Bueno, otra es la pérdida pues si hay una pérdida de la barrera cutánea en las quemaduras, como en todas, eso me va a llevar ¿a qué? A que haya una respuesta inflamatoria inicialmente y esa respuesta inflamatoria que después se vuelve incontrolada me va a llevar a una disfunción inmune, lo cual pues me va a predisponer para muchas infecciones. Nada más el hecho de perder la barrera cutánea ya me predispone para una cantidad de infecciones. Recordemos pues que es nuestro escudo frente a muchos agentes patógenos. Y por supuesto, el hecho de perderla, pues nos va a llevar a unos problemas de termorregulación. Un paciente quemado es un paciente que es sumamente sensible a una hipotermia. Bueno, aquí vamos a ver, entonces, dijimos que en la parte de arriba iba a haber una hemólisis y iba a haber una liberación de la hemoglobina por la orina. Entonces, como les decía, esta hemólisis nos puede llevar a un riesgo de falla renal aguda. Por este lado, pues si hay una disminución del volumen sanguíneo circulante, como les dije que era hasta el 50%, eso nos puede llevar a un choque hipovolémico. Entonces se cae la presión sanguínea y aumentan los factores de depresor del miocardio, pues que también nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Como hay un choque, pues hay una activación del sistema nervioso simpático. Hay una liberación de hormonas y de corticoides, adrenales y de catecolaminas. Entonces, ¿esto qué nos va a producir? Pues una vasoconstricción periférica. Y si hay vasoconstricción periférica, hay hipoxemia, hay edema, o sea, todo esto nos lleva a empeorar el cuadro y aumentar el tamaño de la lesión. Si nosotros no actuamos y no reponemos los líquidos adecuadamente, lo que va a hacer la herida es que cada vez se va a profundizar más porque no me está llegando el suficiente oxígeno a esa zona y se va a morir más rápido. Y igual pasa con todos los órganos. O sea, esto es una hipoxemia en toda la economía, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la lesión. Y aparte, pues, de todo eso, o causado por esta liberación de catecolaminas y hormonas, pues me va a llevar a una hiperglicemia, a un aumento del catabolismo, a un aumento del metabolismo y esto va a persistir después de la resolución del choque. Por eso es tan importante que en un paciente quemado tengamos muy en cuenta los requerimientos metabólicos, que se le haga una nutrición adecuada, porque es que un paciente quemado, perdón, es un paciente hipermetabólico. Todo esto, como les decía, todos estos factores me llevan a la disminución de la perfusión tisular. Si hay una disminución de la perfusión tisular, pues me va a caer el flujo sanguíneo renal y me va a contribuir a un riesgo de falla renal aguda. Me va a llevar también a una disminución del flujo sanguíneo gastrointestinal. Esto me puede llevar a un hilio paralítico. De hecho, pues dentro de las primeras horas en la etapa aguda, esto casi siempre se presenta porque pues digamos que, o como sabemos a nivel gastrointestinal, una de las primeras partes donde simplemente el flujo disminuye como mecanismo de defensa para llevarlo a las zonas más importantes. Esto vamos a ver más adelante que tenemos que tenerlo muy en cuenta y hacer una gastroprotección adecuada, además
de una alimentación precoz, esto nos evita muchas complicaciones. Nos va a llevar también la disminución de la perfusión tisular a un metabolismo anaeróbico, porque pues ahí va a entrar las otras vías a tratar de compensar toda esta deficiencia y eso nos va a causar, ¿qué? Aquí creo que nos va a causar una acidosis metabólica. La disminución también nos va a llevar a un daño tisular y eso nos va a provocar una necrosis tisular, como ya les había dicho. Nos va a llevar a una disfunción celular y pues esta disfunción celular lo que va a hacer es que nos va a complicar más aún el edema. Especialmente las células que están a nivel endotelial son sumamente sensibles a todas estas disfunciones. El fallo o la modificación leve en los parámetros de la bomba sodio-potasio ATPasa eh, hace que rápidamente estas células del endotelio pues se vuelvan más, hacen que el endotelio como tal se vuelva más permeable y nos provoca un edema más complejo. Bueno, esto era, espero que haya sabido explicarme. Eso era acerca de lo que pasa más o menos en la fisiopatología. Entonces, después de que comprendemos qué es lo que pasa en el cuerpo con una quemadura, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Entonces, lo primero es que tenemos que detener la quemadura. Y es que hay que entender que es que el hecho de que el paciente no llegue a urgencias con la ropa quemada o que no llegue en llamas, no quiere decir que aún no se esté quemando. El paciente se puede estar quemando porque no se ha hecho todavía esa neutralización de la gente, por decirlo así, adecuadamente. Entonces, como les decía antes, el tiempo de exposición, si yo tengo una quemadura, si sufro una quemadura en un brazo y simplemente apago el fuego bueno, retiro lo que me está quemando, pero yo no utilizo agua, por ejemplo, suficiente agua, abundante agua, el calor que me transfirió ese otro objeto a mi piel aún sigue en mi piel y eso me va a seguir profundizando la quemadura. Entonces, ahí, por eso es tan importante la utilización del agua. Si estamos en un ambiente extrahospitalario, lo ideal es utilizar mucha agua, ojalá agua corriente, por supuesto, agua limpia para no ir a sobreinfectar las heridas. ATLS lo recomienda aproximadamente de 20 a 30 minutos de irrigación de agua para poder detener la quemadura. Otra cosa que también es muy importante es quitar la ropa del paciente por lo mismo. Si yo me quemé con agua caliente y tengo todavía la ropa, pues me va a seguir quemando, igual con cualquier otro agente. Las joyas del paciente, esto es sumamente importante. Cuando el paciente se quema inmediatamente, hay que quitarle las joyas. ¿Por qué? Porque resulta que es que, como ya vimos, la quemadura nos va a llevar a un edema generalizado, a un edema que no lo vamos a ver inmediatamente, sino que va a ir progresando. Si yo dejo una joya, si dejo un anillo, si dejo si algo que va a ser una pulsera tal vez de esas que usan que son como difíciles de retirar o cosas así, pues después lo que me va a contribuir es a una isquemia distal hasta nos puede llevar a un síndrome compartimental. Eh, esto es cuando las heridas las quemaduras, son por líquidos o son por otros agentes así. Pero hay heridas, como ya les decía, químicas, que son simplemente sustancias que son polvos. Entonces, en esto, ¿qué hay que hacer? Hay que cepillar con un cepillo suave, hay que cepillar ese polvo para tratar de retirarlo de la piel o de la ropa, obviamente teniendo mucho cuidado, pues también de nosotros no ir a quemarnos con el polvo. Y después de retirar muy bien ese polvo, hay que lavar con abundante solución salina. Dice, también recomienda de 20 a 30 minutos para acabar de neutralizar como tal este agente. No se recomienda utilizar agentes neutralizantes o sea, otros químicos neutralizantes para estos polvos, porque se ha visto que al realizar pues al hacer el efecto químico sobre la gente, lo que hace es producir calor y nos aumenta la quemadura con este tipo de sustancias. Entonces, retirar
y abundante solución salina después. ¿Por qué no aplicar solución o agua inmediatamente? Porque muchas de estas sustancias se activan con el agua, entonces pues es peor. Sin embargo, si vemos que ya es imposible, pues que no podemos retirar el polvo con un cepillo o algo así, se debe aplicar abundante agua, corriente, mucha agua, 30, 40 minutos hasta que el, quede completamente limpio. Incluso en quemaduras con este tipo de sustancias, por ejemplo en los ojos, la recomendación son 8 horas de agua fluyendo para limpiar los ojos. Después de eso, ¿qué hacemos? Cubrimos la quemadura con apósitos limpios y vamos a prevenir de hipotermia pues con mantas limpias y secas. Esto es muy importante. Cuando llegue un paciente a urgencias, cuando llegue y tenemos el aire acondicionado full, esto es lo primero que uno tiene también que hacer. O sea, estas son cosas que uno debe pensar. Ese paciente pues fácilmente lo lleva a una hipotermia si no tengo un ambiente adecuado. Entonces, apagar el aire acondicionado, subir la temperatura. Acerca de cómo cubrir las heridas, bueno, vamos a ver más adelante que hay una cantidad de nuevos, bueno, sí, de nuevos medicamentos y apósitos y cosas que nos van a ayudar mucho. Después de controlar esa herida, de apagar como tal la fuente, entonces tenemos que revisar la vía aérea, tenemos que hacer control de la vía aérea. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, y especialmente los que tienen quemaduras a nivel de cara o de cuello o de tronco, van a requerir intubación. Inicialmente el paciente, la mayoría puede llegar consciente, pues sin aparentes complicaciones, aparte pues por supuesto de la quemadura, pero resulta que sí, como les decía, el edema ustedes no lo van a ver de una, el edema se va a ir escalando poco a poco. Entonces, si nosotros no vemos y no valoramos adecuadamente en un paciente, después no lo vamos a poder intubar, nos va a entrar en falla respiratoria y lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que hacer una traqueostomía o, bueno, todo va a ser algo quirúrgico y va a ser algo más complejo. Entonces, eh, dentro de las guías nos decían que si se requería intubación y había o sea, uno qué es lo que hace primero para ver si se requiere intubación, revisar la vía aérea, revisar la boca, a ver si hay signos de inflamación o signos de lesión por químicos, por humo, si hay hollín dentro de la nariz o dentro de la boca, si hay esputo carbonáceo, si el paciente tiene ronquera o si tiene estridor, si el paciente tiene dificultad para respirar cuando llega. O sea, si un paciente llegó con eso es un indicativo de intubación. ¿Con qué calibre de tubo lo vamos a intubar? En algunas bibliografías decían que utilizar un tubo de calibre menor precisamente para evitar la lesión, o sea, agregar una lesión al tracto aéreo. Sin embargo, ATLS lo que dice es, eh, hay que intubar con el mayor calibre que usted pueda sin hacer una lesión, por supuesto, o sea, sin hacer ayudar también a aumentar la lesión, pero se necesita un calibre, o sea, un tubo de buen calibre. ¿Por qué? Porque es que después de que se intube, vamos a necesitar muy probablemente hacer también aspiración, porque ese paciente posiblemente, pues si tuvo una lesión por inhalación, va a tener, digamos que, complicaciones a nivel pulmonar. Hay que prestarle mucha atención también a las quemaduras circunferenciales del cuello y el tórax. Si yo tengo una quemadura circunferencial, pues esa es una quemadura que casi que sí se me va a complicar y va a requerir intubación. Entonces, si yo hago un paciente con eso, yo le veo y le veo los signos, es preferible hacer una intubación temprana para prevenir antes de que se me forme el edema, porque ahora vamos a ver algunas fotos y se dan cuenta que el edema es tremendo y intubar es imposible. Los niños tienen también un mayor riesgo. Recordemos pues también que el diámetro como tal de la vía aérea de un niño es menor, entonces pues también eso va a conllevar un mayor riesgo. Aparte de eso, pues el ángulo en la nasofaringe es más agudo y pues nos lleva también a una obstrucción más rápida.
La Asociación Americana de Quemados, que es como una de los grandes referentes en este tema, dio unos ítems o unos criterios que son específicos para intubación. ¿Cuándo un paciente requiere intubación? Según ellos, uno puede ser cuando la extensión de la quemadura es de más del 40%. Si un paciente tiene más del 40%, puede ser miembros inferiores, puede ser tronco, ese paciente requiere intubación. Cuando hay quemaduras faciales extensas y profundas también, cuando hay quemaduras en la boca, como ya les comentaba, si el edema es significativo o hay riesgo de edema, si yo veo que un paciente se me está edematizando mucho, intubémoslo antes porque seguramente me va a producir un edema a nivel de laringe. Recordemos que toda esta zona es sumamente sensible a esto. Otra es la dificultad para tragar. Si un paciente empieza con dificultad para tragar o una leve dificultad respiratoria, hay que intubar. Los signos del compromiso respiratorio, entonces la incapacidad para eliminar las secreciones, la fatiga respiratoria, la mala oxigenación o la ventilación. La disminución del nivel de conciencia en el que se vean afectados los reflejos protectores de las vías aéreas, también hay que intubar. Y si vamos a realizar un traslado, si vamos a enviar al paciente a traslado, pues para un tratamiento definitivo y vemos que no hay personal calificado para intubar en el camino, hombre, hay que mandarlo intubado. Entonces, aquí vemos una quemadura, por ejemplo, de cara, es un paciente que hay que evaluar vía aérea porque muy probablemente puede llegar a requerir intubación. Este es un paciente que, miren, tiene unas quemaduras severas, unas quemaduras circunferenciales, quemaduras de la cabeza, del tronco, y pueden ver ahí cómo se protruye la lengua, la desmatización de los labios y de toda la vía aérea. Un paciente que es de difícil manejo. Este es otro paciente con quemaduras a nivel pues, de la vía aérea, del cuello, cara, todo eso son pacientes que muy probablemente van a requerir una intubación. Bueno, después de valorar esto, tenemos que, o después no, porque esto tiene que ser algo que tiene que ser en conjunto, eso tiene que ser algo que debe ser rápido, entonces hay que tener un acceso venoso. Eh, Como les decía, en pacientes que tienen más del 20% de la superficie corporal quemada, se debe realizar reanimación hídrica. Entonces, necesitamos un acceso venoso urgente. Entonces, por lo general, se utiliza una vía mínimo de calibre 18. O lo ideal son dos vías, ¿no? En venas periféricas. Si ya vemos que es supremamente difícil por la extensión de las quemaduras, porque el edema ya nos llegó pues materializado, entonces se puede considerar la vía interósea, disculpen, la vía interósea que se utiliza también, se puede considerar también mucho en los niños, o se puede utilizar también una vía venosa central. Eh, ¿Qué vamos a poner? Bueno, otra cosa que es importante en este aspecto es que cuando se utilice bueno, sí, los yelcos, para poner la vía venosa, siempre es importante que el catéter sea más largo de lo normal, porque el edema que se va a causar puede desalojar las vías intravenosas periféricas. Entonces me saca el catéter y el paciente queda, pues no queda canalizado como tal. ¿Qué vamos a poner nosotros para reanimar? ¿Qué vamos a usar para reanimar? Entonces se utiliza una solución cristaloide isotónica. Todas las guías hoy en día para el paciente quemado y para pues, muchas otras patologías en trauma recomiendan el lactato Ringer o Ringer lactato. No se debe poner frío, se debe calentar, se debe utilizar a una temperatura de 38, 39 grados, 37 para el paciente, porque recordemos, si le ponemos líquido frío a ese paciente, pues lo vamos a inducir más rápidamente una hipotermia. Bueno, ¿cuánto vamos a infundir? ¿Qué cantidad de solución? Hay una fórmula que es la fórmula de Parkland, la cual nos dice entonces que vamos a utilizar de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Entonces,
Según ATLS, lo que nos recomienda siempre es iniciar con la mínima dosis posible. O sea, no vamos a iniciar con 4, sino que vamos a iniciar siempre con 2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Por qué? Porque una sobrereanimación también es algo que le va a hacer mucho daño al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo rápido. Si son 2 mililitros por el kilogramo en un paciente de 70 kilos, eso nos da 140. Y si decimos que tiene el 25% de la superficie corporal quemada, eso nos da un total de 3.500 mililitros que vamos a tener que usar inicialmente en las primeras 24 horas. ¿Qué hacemos con esos 3.500 mililitros? La mitad, el 50% lo pasamos en las primeras 8 horas, o sea, 1.750 en las primeras 8 horas. Y el 50% restante, o sea, los otros 1.750 los vamos a pasar en las siguientes 16 horas. Y después, pues ya después vamos a evaluar, digamos que los requerimientos basales de esa persona y vamos a seguir solamente con esos requerimientos. O si el paciente pues no respondió, vamos a tener que empezar a titular. Si el paciente todavía está hipotenso, con hipoxemia, todo, vamos a empezar a titular y a subir un poquito la dosis. En el paciente pediátrico, recordemos que el paciente pediátrico, su constitución es mayoritariamente agua y tiene un porcentaje mayor de líquidos que un paciente adulto. Entonces, en este lo que vamos a iniciar con 3 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada. Pero en este paciente, bueno, y en todos, en el adulto y en el pediátrico, es importante siempre revisar la diuresis. Entonces, para eso necesitamos poner una sonda Foley y tenemos que estar muy pendientes de eso porque ese va a ser el indicador de una reanimación adecuada en este tipo de pacientes. Entonces, en un paciente adulto, lo ideal es que la producción de orina esté de 0,5 mililitros eh, por kilogramo por hora en adulto. En un paciente niño, bueno, y en adulto digamos que tenemos un margen ahí pequeño, pero en un paciente pediátrico, en un paciente niño, tenemos que ser sumamente estrictos con el control de eso. O sea, es 1 mililitro por kilogramo por hora. Y de ahí no nos debemos pasar. O sea, si nos pasamos levemente, tenemos que ajustar porque la sobrereanimación en niños es mucho más fácil hacer sobrereanimación en niños y mucho más desastroso en ellos también. Tenemos que tener en cuenta que se debe evitar el uso de fluidos en bolo a menos que el paciente esté hipotenso. El uso de fluidos en bolo lo que nos trae son más complicaciones también y muchas veces un aumento del edema. Eh, en las arritmias cardíacas puede ser el primer signo de hipoxia, de anormalidades electrolíticas o de anormalidades ácido-base en un paciente que no tengamos bien reanimado todavía. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Si el paciente me está haciendo una arritmia o si el paciente, bueno, me tiene otra complicación, pues es que no lo estamos reanimando adecuadamente. Por eso es importante, vamos a ver más adelante, la utilización del electrocardiograma y otros exámenes para este tipo de pacientes. Algo que hay que tener en la cabeza también, hay que evaluar siempre en todo quemado y especialmente en el quemado que viene, digamos, no, se me quemó la casa y el paciente quedó atrapado ahí un tiempo considerable o de, bueno, algún espacio cerrado, es la exposición al monóxido de carbono. Hay que evaluar siempre eso. El monóxido de carbono, cuando es menor al 20% en el organismo, pasa desapercibido, es asintomático y al cabo de unas cuantas horas él se elimina solito, no tiene mayores consecuencias. Si alcanza una concentración del 30%, pues ahí ya empiezan los problemas, empieza la cefalea, empiezan las náuseas. Si están entre el 30 y el 40%, me lleva una confusión, del 40 al 60% un coma y más del 60% a la muerte. Recordemos que el monóxido se une a la hemoglobina, desplaza el oxígeno, es 250 veces, si no estoy mal, más afín a la hemoglobina que el oxígeno, entonces fácilmente lo desplaza. Aparte de eso, pues tiene una vida media unido a hemoglobina de unas 4 horas aproximadamente. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso.
Bueno, y si sospechamos, si nos llegó el paciente con este tipo de, de síntomas, si ya corregimos la parte hídrica y sigue con esto, entonces hay que sospechar inmediatamente de eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la diagnosticamos? Hay que medir carboxihemoglobina. No sirve el oxímetro de pulso que utilizamos normalmente en el hospital, no sirve porque el oxímetro de pulso nos va a decir que tiene una saturación normal del 26, del 27%. La hemoglobina va a ir cargada, pero va a ir cargada de, de monóxido. Es importante pedir unos gases arteriales y un rayos X de tórax. Cuando hay una lesión por inhalación, cuando hay una exposición a monóxido de carbono, muy probablemente hay una afectación pulmonar. Entonces necesitamos mirar cómo están esos pulmones y cuál es el paso a seguir inmediatamente. Se puede utilizar cuando hay este tipo de lesiones por aspiración y esto aplica para cualquier quemadura, ¿no? Podemos utilizar la elevación de la extremidad. Por supuesto, la elevación de la cabeza del cuello, tenemos que haber descartado un daño cervical para poder hacerlo, ¿no? Pero si no tenemos daño cervical asociado ni nada de eso, podemos elevar la cabeza y el cuello unos 30 grados. Esto nos va a ayudar a, a contener el edema y pues a solucionarlo más rápido. Igual con cualquier otra extremidad, si tenemos un brazo, si tenemos una pierna o algo, una leve elevación nos va a ayudar a la evolución clínica de esto. Bueno, esto es un resumen de lo que llevamos hasta acá y de lo que es importante que recordemos. Entonces, una de las cosas que tenemos y por eso he sido muy enfático, es que el edema necesita tiempo para desarrollarse. Que siempre tenemos que digamos, ir un paso adelante de esto y es porque ese paciente como nos llega no va a estar en un tiempo, en unos minutos, en unas horas, el paciente se va a edematizar y se nos puede complicar. El uso de los catéteres IV deben ser catéteres largos para evitar que el edema pues, los desaloje de la vía venosa. Hay que evaluar periódicamente el posicionamiento del tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque así como el edema desaloja los catéteres a nivel de la vía venosa, el edema también me puede desalojar el tubo a nivel endotraqueal. Entonces, el tubo siempre debe quedar muy bien colocado, no debe quedar corto, no se debe recortar, nada de eso, siempre porque tenemos que ser previsivos con esto también. No se incluyen las quemaduras superficiales en la estimación del tamaño, recordemos esto, no se incluyen, pero tampoco tenemos que menospreciar la quemadura. O sea, hay que ser muy enfáticos y muy perfeccionistas con el cálculo de la superficie quemada, porque recordemos que, como ya vimos, de ahí depende el tratamiento. O sea, si un paciente nosotros lo catalogamos como 15% y tenía 25%, pues ya no lo vamos a reanimar y eso es un problema. Usar la regla de los 9, reconociendo que los niños tienen una cabeza proporcionalmente mayor a la de los adultos. Para las quemaduras irregulares, pues utilizar la palma y los dedos del paciente para representar el 1% de la superficie corporal quemada. Y siempre girar al paciente para evaluar la cara posterior. No nos quedemos simplemente a que el paciente le duele, que el paciente, pero siempre hay que revisar al paciente por todos lados, porque en su cara posterior puede estar totalmente quemado y no nos damos cuenta. Y vemos constantemente en urgencias que pasa esto mucho, porque no se revisa al paciente totalmente en su superficie y después se encuentra por ahí una lesión que no teníamos ni idea. Bueno, entonces, después de haber controlado eso de la respiración, de hacer una reanimación de líquidos, de apagar la quemadura, todo esto que ya les dije, vamos a realizar unas determinaciones basales para el paciente con quemaduras severas. Entonces, qué vamos a usar para ver esas determinaciones basales? Vamos a pedir un hemograma, vamos a ver cómo está su conteo, vamos a pedir un tipo sanguíneo y unas pruebas cruzadas. Estos pacientes son pacientes que pueden llegar a requerir transfusión o pueden llegar a requerir albúmina para compensar esa pérdida de proteínas que está sufriendo. Necesitamos los gases arteriales con carboxihemoglobina. Esto es importante por lo que pues, ya les contaba. Necesitamos una glicemia del paciente. En paciente pediátrico especialmente,
Esto es importante porque recordemos que el paciente pediátrico, las reservas de glucógeno son mínimas. Entonces, un paciente pediátrico fácilmente nos entra en una hipoglicemia. De hecho, está recomendado, según las guías pediátricas, en reanimación del gran quemado pediátrico, también se debe utilizar glucosa, una porción de glucosa en los líquidos, precisamente para evitar esta hipoglicemia. Debemos solicitar también los electrolitos en la mujer en edad fértil, una prueba de embarazo. Eso también es importante. Si sospechamos pues una lesión por inhalación, hay que solicitar el rayos X de tórax para evaluar también a nivel pulmonar, torácico, cómo está. Y pues podemos pedir otros rayos X de tórax, pues los exámenes que consideremos si vemos una lesión asociada, si vemos una fractura asociada en una extremidad o cualquier cosa, lo que necesitemos. Bueno, otra cosa que es importante evaluar y que tal vez uno no lo tiene en la mente cuando empieza a estudiar quemados es el hecho de que se puede llegar a presentar un síndrome compartimental por la quemadura. En- entonces aquí es importante recordar las 5 P del síndrome para el diagnóstico del síndrome compartimental y pues aplicarlas al paciente quemado. Muchas veces el paciente quemado pues puede tener digamos que dos mecanismos. Una puede ser, por ejemplo, en las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas es muy común que se establezca un síndrome compartimental agudo, porque la electricidad como tal, al pasar, me causa una destrucción de la célula muscular. Eso me va a producir pues un movimiento de mediadores inflamatorios grande y me va a empezar a aumentar la presión dentro del compartimiento. Entonces, esos son pacientes a los que hay que ponerle mucho cuidado. Por ejemplo, esta imagen es precisamente de un paciente con una lesión por electricidad que sufrió un síndrome compartimental, pues eh, se debió descomprimir como tal el paquete muscular. Entonces, si tenemos un paciente, obviamente esos pacientes van a tener dolor. O sea, una quemadura es algo sumamente doloroso, a excepción pues de las quemaduras de tercer grado, que recordemos que las quemaduras de tercer grado, pues si nosotros, si está necrosada las vías nerviosas, a todos los receptores nerviosos y eso, pues esa quemadura no me va a doler, pero la quemadura de segundo grado sí me va a doler mucho. Y recordemos que si hay una quemadura de segundo grado, hay una quemadura de tercer grado, perdón, hay una quemadura de segundo grado asociada. Entonces, hay que mirar si el dolor al mover la extremidad o al tratar de flexionar, si aparece dolor pues, fuera de lo normal en el paciente quemado, oiga, pongámosle cuidado. Si hay una palidez de la extremidad, el pulso ausente, no esperemos a que el pulso esté ausente, solamente con que haya una disminución del pulso, hay que ponerle cuidado, porque por lo general cuando el pulso está ausente, ya hay poco que hacer por la extremidad. Entonces, no, en este tipo de pacientes especialmente. Tal vez en otro paciente traumatizado puede esperar un poco, en este no. Las parestesias también son importantes, hay que estar evaluando eso, preguntando eso. Y pues la parálisis en la extremidad. Esto es cuando empieza a aumentar la tensión o la presión, perdón, por encima de los 30 milímetros de mercurio que conocemos dentro del compartimiento. Pero resulta que en el paciente quemado, muestro eso, en el paciente quemado, también se puede dar que cuando hay una quemadura circunferencial, por ejemplo, en el tórax, esa quemadura, como una retracción de la piel, me va a impedir una respiración normal, me va a impedir una expansión de la caja torácica adecuada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una escarectomía, que consiste simplemente en hacer unos cortes, así como tipo cruz, a nivel del tórax para poder descomprimir la zona y que haya pues una respiración adecuada. Esto es un esquema de una quemadura eléctrica, de cómo produce, cómo es el mecanismo, como les contaba, pues la quemadura produce una lesión. Por ejemplo, en este caso fue del miembro superior, hay una inflamación, hay un aumento del volumen del contenido tisular, hay un aumento de la presión intracompartimental, entonces eso me lleva a una disminución del retorno venoso,
disminución de la presión capilar, disminución de la perfusión capilar. Eso me lleva a una isquemia. Y la isquemia es muscular y es nerviosa. Entonces, a nivel muscular, pues hay una necrosis y eso me va a liberar unos mediadores que van a actuar como toxinas. Y a nivel nervioso, pues si hay una necrosis nerviosa, eso me va a empezar a producir la paresia, las parestesias, que es uno de los indicadores. Eso me puede llevar a un desenlace que es discapacitante, o sea, si no actuamos, puede llevar a un enlace discapacitante o me puede llevar a un enlace letal, porque incluso esto puede ser tan grave que nos puede comprometer la vida del paciente a través de una falla multiorgánica. Como les contaba, las heridas circunferenciales. Miren, este paciente aquí le está realizando el procedimiento. Es un paciente con unas quemaduras severas y es un paciente pediátrico. Esa es otra imagen. El mismo procedimiento, como se dan, una herida circunferencial de tórax, cuello, parte de las extremidades superiores y cara. Bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que tener en cuenta, es la colocación de la sonda nasogástrica. Si vamos a intubar a un paciente, pues necesitamos la sonda nasogástrica también. Hay que colocar la sonda nasogástrica y conectarla a un equipo de succión. Si el paciente tiene náuseas, si tiene vómitos o una distensión abdominal o si las quemaduras comprometen pues más del 20% de la superficie corporal. Eh, en el paciente quemado es importante realizar una profilaxis gastrointestinal. Como recordarán muchos, en trauma, pues esto se debe hacer, ¿no? La profilaxis gastrointestinal para evitar las heridas por estrés. Especialmente en este paciente, que como les decía, la quemadura es lo peor que le puede pasar, pues también tenemos que hacer una profilaxis, se hace con anti-H2 o los IVP. Y es importante en estos pacientes la nutrición temprana, el inicio temprano de la nutrición enteral y el adecuado manejo de la bulimia y pues la oxigenación son la mejor manera para evitar una úlcera por estrés en este paciente. También tenemos que tener en cuenta que pues hay unas necesidades calóricas elevadas porque hay un hipermetabolismo, entonces hay muchas fórmulas, ¿no? Y esto hay personal especializado en esto, pero hay una fórmula para definir los requerimientos calóricos, perdón, diarios, que son 25 kilocalorías por el peso más 40 calorías por el porcentaje de la quemadura. Entonces, eso es algo también importante que lo debemos tener en la cabeza. El paciente quemado es un paciente hipermetabólico que necesita más calorías de lo normal, una mejor nutrición y un mejor aporte de proteínas. Esto fue un experimento que realizaron en un estudio. A la izquierda de sus pantallas ven el estómago y el intestino de un animal que fue, disculpen, perdón, un segundo. A la izquierda ven un animal que fue tratado con una nutrición enteral precoz, temprana, y pues si se dan cuenta, miren cómo está su vía digestiva. Y en la derecha es un animal que no fue tratado con nutrición enteral precoz. Recordemos que como hay una disminución de la bulimia, una disminución de la irrigación a nivel del sistema gastrointestinal, pues inmediatamente muchas de las estructuras de ahí involucionan y mueren. Y nos lleva a esto. Y después es un problema grande en este tipo de pacientes. Otra cosa que es importante es la analgesia. Y cuando uno empieza a estudiar eso, uno lo primero que dice, bueno, paciente quemado, esto debería ser lo primero que uno hace, ¿no? Porque pues que el dolor tan tremendo que produce una quemadura es impresionante. Entonces, resulta que es que la analgesia, según la TLS, no la recomienda como tal de entrada en el paciente que recién llegó, estamos evaluando, no utilicemos analgesia. ¿Por qué? Según la TLS. Resulta que en la analgesia utilizamos pues opioides, utilizamos algunos antidepresivos. Este es un paciente que por lo general llega muy agitado, entonces se utilizan también benzodiazepinas. El, la utilización de todo este tipo de medicamentos lo que me puede llevar al paciente pues sí, o sea, me va a inhibir el paciente
y resulta que eso me puede enmascarar la respuesta a a una hipoxemia o a un desorden hidroelectrolítico. Entonces, primero tenemos que valorar eso y ahí sí dar analgesia. No es que no demos analgesia, la analgesia hay que darla. Pero pues primero evaluemos lo otro. Igual como les digo, esto tiene que ser rápido. Esto no es que, ay, no, 6 horas después y yo no le he dado analgesia al paciente. Pero es importante que tengamos en cuenta que no lo debemos hacer tan agudamente para que no se nos vayan a enmascarar otros cuadros. Entonces, en el paciente quemado, el dolor es una cosa complicada, aparte porque es una lesión grandísima. Resulta que el estímulo doloroso intenso, repetitivo y prolongado que tiene el paciente quemado me lleva a una sensibilización del sistema nervioso central, a una disminución del umbral y a una hiperexcitabilidad. Entonces, aparte de que el dolor es intenso, entonces yo tengo el sistema nervioso que me va a, que me va a sentir, me va a producir más dolor, me va a detectar más dolor. Entonces la amplificación, hay una amplificación de respuesta al dolor, hay una alteración de la intensidad y de la respuesta. Estas son las fases, digamos que aquí definimos 3 fases del dolor como tal dentro de lo que hacemos con un paciente. Entonces, la fase aguda es la reanimación, las primeras 72 horas vemos que hay un pico de dolor grande. Después viene una fase aguda que son las de 3 a 5 semanas y hay unos picos y unas disminuciones. Entonces, los picos pues resultan de las curaciones, de todo, del cambio de vendaje, de la cirugía, ahí hay esos picos de dolor. Hay que recordar que a un paciente quemado, solo el hecho de cubrir la herida, solamente con cubrir la herida, eso ya disminuye mucho el dolor. Con cubrir la herida y hacer una buena hidratación de líquidos, eso disminuye el dolor. Entonces eso también nos puede dar espera en este tipo de analgesia. Y después de la fase aguda viene una fase crónica que puede extenderse meses, donde pues, puede persistir dolor o puede quedar secuelas de dolor y prurito. ¿Qué utilizamos? Según las etapas, pues usamos no opioides, opioides leves o un opioide potente. No opioides, perdón, en la etapa 1, esto casi no sirve para nada en un paciente quemado. Eso lo usamos en un paciente con quemaduras de pronto tipo 1, grado 1, pero en un paciente con heridas de grado 2, un paracetamol, un acetaminofén, un metimazol, no nos va a ser mayor peso. Entonces, casi siempre se inicia por la etapa 2, que es un opioide débil, y le podemos adicionar la etapa 1. Cuando son heridas extensas, cuando hay heridas ya de un dolor intenso, recordemos pues que también esto es muy subjetivo, entonces ya debemos pasar a los opioides potentes, utilizamos la morfina, podemos utilizar fentanilo, metadona, bueno. Podemos coayudarnos con ketamina, la ketamina pues disminuye uno de los mediadores eh, neuronales del dolor, un anticonvulsivante, los antidepresivos, la mitriptilina se ha visto que es muy buena, especialmente en este tipo de dolor, los gabapentina, todo este tipo de cosas. Bueno, y hay varias, pues se puede utilizar una anestesia regional también, o se pueden utilizar terapias no farmacológicas, que también ahora pues, están muy en auge. Antibióticos. ¿Usamos o no usamos antibióticos en un paciente quemado? Pues como profilaxia, no está recomendado. Ninguna guía lo recomienda. No se debe utilizar en el periodo después de la quemadura temprana. El uso se reserva para el tratamiento de la infección ya identificada. ¿Por qué? Recordemos que inicialmente pues la piel se va a ver, digamos que expuesta a gram positivos, que son la flora pues como normal que tenemos en la piel, y después vamos a tener una posible infección por gram negativos. Se ha visto que los estudios han demostrado que los pacientes que tienen una antibioticoterapia temprana, esos pacientes tienen más complicaciones y tienen una mayor tasa de infección por gram negativos. Entonces no los usemos como profilaxia, usémoslo solamente cuando vemos que hay riesgo de infección considerable, que hay una infección establecida, si no, no. Bueno, entonces, ya después tenemos nuestro paciente estabilizado, todo eso, entonces
hay que tener en cuenta que tenemos que tener unos cuidados en las heridas. Hoy en día pues ya tenemos clínica de heridas, hay sitios especializados en el manejo de paciente quemado, pero muchas veces nos va a tocar a nosotros. Entonces, en el cuidado de heridas para quemaduras de segundo y de tercer grado, hay que lavar con solución, con suero fisiológico y con una solución yodada. Entonces se lava abundantemente, se retira todo, se retiran los tejidos necróticos. Y aquí hay una discusión entre las guías y todo, y es, ¿yo qué hago con las flitemas, con las ampollas? ¿Las rompo o no las rompo? Entonces, resulta que si yo rompo una ampolla, pues primero me produce más una pérdida de líquido adicional, porque de cierta forma, pues ese líquido se contiene un poco ahí. Y segundo, estoy exponiendo al paciente a una infección mayor. Pero muchas otras guías dicen que se deben romper porque resulta que es que los tratamientos no son iguales y si yo hago el tratamiento sobre la ampolla o sobre directamente ya sobre la piel que está en nueva epitelización. Entonces, digamos que me guío por lo que dice la TLS, la TLS dice que no se deben romper, que solamente se ven, en ciertos casos se deben romper, o sea, si están uno ve que hay signos de sobreinfección en la ampolla, se rompen, si interfieren con los pliegues cutáneos o todo, se rompen. Si son menores a 6 milímetros, no se deben romper. Entonces, eso es un tema pues que tiene todavía bastante controversia. Pero básicamente lo que yo diría es que según lo que dicen las guías es que es preferible no romperlas, a menos que esto ¿quién lo hace? Esto lo hace cirugía plástica para remover todo, para poner injertos, para poner todo. Esto digamos que es un manejo más de este estilo mientras nosotros hacemos el manejo inicial. Después de lavar la herida, después de retirar el tejido necrótico, entonces podemos utilizar sulfadiazina de plata sobre la zona de la quemadura, y ahí y podemos cubrir con gasas secas o, bueno, cubrir con gasas secas y cambiar el apósito diariamente. Hoy en día, pues, se pueden utilizar muchos tipos de vendajes o de apósitos, perdón, que pues sirven mucho más porque tienen una necesidad de recambio pues mucho más larga, no hay necesidad de estarlo cambiando todos los días, vienen impregnados con plata, o sea, son muy efectivos. Por supuesto, esto hay que hacerlo con toda la asepsia, hay que utilizar guantes estériles, hay que utilizar la bata, hay que tener mucho cuidado con esto porque recordemos, es un paciente que es fácilmente se puede infectar. Este es uno de los ejemplos de los apósitos que les digo, Aquacel con plata, impregnado con plata. Entonces, estos son apósitos que en realidad, o sea, su recambio o sea, no requiere igual recambio que las gasas normales. Es una solución, está en una solución coloide, em, absorbe como tal el exudado, retiene pues ciertas partículas que son benéficas, hace una liberación de plata como antimicrobiano, pues muy pareja, por decirlo así. Es muy bueno en realidad. Hay otras que es el BioBrand, que también es muy bueno. Bueno, eso hay una infinidad de casas comerciales que tienen productos de estos y que hoy en día ya se están utilizando mucho, que en realidad dan muy buenos resultados. Y hay muchos tipos de cremas, ungüentos, cosas que sirven para curar, para desinfectar ese tipo de heridas. Y también ahí tenemos que pues, evaluar cuáles son las indicaciones de nuestro paciente y cuáles son las contraindicaciones. Entonces, la sulfadiazina de plata pues nos puede llegar a producir cierta neutropenia, tiene poca penetración. Una cosa que se utiliza mucho en heridas es el furacin, pero también pues tiene ciertas dificultades, hasta acidosis puede presentar en ciertos pacientes. Entonces, eso son cosas que uno ya debe revisar según cada paciente en específico. Por lo general, la sulfadiazina de plata es como de lo que más se usa. Eso es una paciente, bueno, de hecho son varios pacientes que sufrieron heridas de grado 2
y en las que se utilizó este tipo, estos apósitos. Este es un apósito con impregnación en plata que pues en realidad tuvo muy buen resultado. Ese es el Aquacel. Tienen aquí la evolución, el apósito un tiempo después, el apósito cubre bien la herida, hace una ligera retracción. Al día 10, estos 10 días después, el mismo apósito, miren la cobertura que ya se realizó en la herida. En realidad el resultado es muy bueno, porque es que con otro tipo de apósitos yo voy a tener que realizar unas curaciones diarias que van a ser muy traumáticas para el paciente, muy dolorosas. Esta es una de las ventajas grandes que yo diría de este tipo de elementos. Bueno, en el paciente quemado, especialmente grado 2, grado 3, digamos que el manejo definitivo no va a estar a cargo de nosotros porque es que ese paciente va a necesitar cirugía. Ese paciente va a necesitar injertos, va a necesitar colgajos, bueno, va a necesitar un manejo especializado. El manejo especializado lo hace cirugía plástica. En Colombia tenemos pues un hospital grande y reconocido. En realidad son pocos los hospitales de este tipo que hay en la región, que es el Simón Bolívar, su unidad de quemados, y ahí es un centro de referencia para todo el país para remitir pacientes que necesiten este tipo de manejos, aunque igual en nuestro departamento se hacen en muchos casos, muchos cirujanos muy preparados para este tipo de situaciones. Entonces, aquí lo que vemos es que están sacando injertos de piel. Entonces, utilizan un dermatomo que lo que hace es sacar unas piezas de piel, ahí las acabaron de sacar, para después trasplantarlas al paciente a la zona que tiene quemada. Eso sería un autoinjerto. Estas imágenes que vemos son imágenes del Hospital Simón Bolívar. Ellos publicaron un estudio donde pues tuvieron muy buenos resultados con, con homoinjertos. Ellos tienen, digamos que hay uno de los pocos, en Bogotá, en la Secretaría de Salud y todo, tienen uno de los pocos bancos de, de piel que hay en Sudamérica, porque en realidad en Sudamérica no son tan comunes y son más bien escasos este tipo de bancos de piel. Entonces, estos son injertos, no son de la misma persona, digamos que es piel que se tiene conservada y se utilizan en este tipo de situaciones. No son injertos que va a ser piel definitiva, simplemente lo que va a hacer es cubrir la herida, evitar la infección, evitar la pérdida de líquidos y hacer una regulación de temperatura, evitar la hipotermia. Entonces, ellos hicieron, pues, mira, hicieron muchos tratamientos en esto. Miren, esas heridas tan grandes. Si se dan cuenta, más o menos así llega la herida. Hay que hacer toda una limpieza de esa herida, dejar un lecho sangrante y todo eso. Y aquí ya vemos el tratamiento con el injerto. Miren esos excelentes resultados. Paciente que se le realiza este homoinjerto, miren los resultados después. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer pues vamos a hablar un poquito de las quemaduras por frío. Las quemaduras por frío, digamos que tienen hay dos tipos de quemaduras por frío, una congelación leve reversible y una congelación severa irreversible. Entonces la Frostnit, la Frostbite. En la Frostnit, pues lo que hay es, digamos que el tejido se puede salvar todavía. Si se hace el proceso adecuado, se puede salvar. En la Frostbite ya es irreversible porque hay una congelación como tal dentro del intersticio y a nivel intravascular. Entonces, esa congelación, esa formación de cristales de hielo a nivel intravascular, pues me va a producir una hipoxia severa porque no me va a permitir el flujo de sangre y me lleva a una necrosis del tejido si eso permanece. Entonces, esta es un frostbite. Ya vemos que hay tejido necrótico, está pues como tal toda la extremidad está a un color azulado, ya es una herida complicada que muy posiblemente pues va a requerir ya amputación de varias, de varios segmentos. Entonces, el manejo en estas heridas debe ser inmediato para disminuir la duración de la congelación del tejido. Sin embargo,
No se debe realizar recalentamiento si existe el riesgo de volver a congelar, porque eso lo que nos va a hacer es producir pues una un mayor daño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? Hay que reemplazar la ropa húmeda y ajustada por mantas calientes. Hay que utilizar el uso de mantas térmicas en ese paciente es recomendado. El paciente, si obviamente, si el paciente está consciente y si puede beber líquidos, hay que darle líquidos calientes por vía oral. Eso también nos va a ayudar. Para la extremidad que tiene afectada, se debe usar agua circulante, o sea, tenemos que utilizar agua a más o menos unos 40 grados, es lo que recomienda la guía, y circular esa agua sobre la zona afectada más o menos de 20 a 30 minutos, que es lo que se hace, o hasta que la zona recupere el color rosado y exista pues una evidencia de perfusión. El uso de analgésicos también, por lo general el descongelamiento en estos pacientes es muy doloroso, entonces cuando se va a realizar este proceso en este tipo de pacientes es bueno utilizar la analgesia en este punto. No apoyar la zona afectada, evitar que si es un pie, no se debe apoyar durante al menos una recuperación casi completa, evitar agentes vasoconstrictores. Entonces, tenemos que evitar que el paciente fume, porque, bueno, y cualquier tipo de agente que nos lleve a una vasoconstricción periférica, porque pues eso nos va a empeorar el pronóstico de la herida. Y pues con eso termino, eso es todo, muchísimas gracias, no sé si tienen alguna duda. Bueno, con mucho gusto. José me dice que tiene una duda del inicio. José, si quieres puedes activar tu micrófono. Hola muchachos, buenos días. Willy, en el caso donde uno va a clasificarla por la extensión, y si por ejemplo el paciente tiene quemado solo el abdomen, que Sí. correspondería a a un 9%, pero no es todo el abdomen, sino la mitad. O sea, uno hace los cálculos según, o por el contrario, solo porque Ok. esté quemada esa área, uno ya la pone en un 9%. Se me fue el audio en un espacio y no te entendí bien. Que si tiene quemado el abdomen, la mitad del abdomen, ¿qué? Un ejemplo, el paciente tiene solamente quemado el abdomen y el abdomen ya, pues como mencionabas, corresponde a un 9%, pero tiene quemado solo la mitad del abdomen. Yo Ajá. ahí lo divido y creo que solamente el 4,5% o solo porque la quemadura esté en el abdomen, no importa que no esté en toda la superficie, ya la clasificó en un 9%. No, no. Si tú miras qué extensión de ese abdomen está comprometido, o puedes utilizar entonces el método de la palma y así definir entonces qué superficie está afectada. Pues más fácil, por eso digo, cuando son ese tipo de superficies que son irregulares, que no abarcan toda la superficie, digamos el 9%, pues uno puede utilizar ese método para calcular más fácilmente y más precisamente la extensión. Vale, muchas gracias. Muy claro. ¿Alguna otra duda? Exacto, sería un 4-5. Si es la mitad, correcto. Claro, Paula, te agradezco. Pues referente a lo que tú hablabas de si romper o no la flectena, pues nosotros también en plástica estuvimos hablando del tema y Ujú. uno de los cirujanos plásticos, pues que el cirujano plástico que nos da clase nos decía que es importante, o sea, que él personalmente recomendaba romper la flectena
para poder, creo que yo les alcancé a escribir, solo que se me salió, para poder describir bien la lesión, porque nosotros pues a través de la flictena podemos decir es un 2 superficial, pero Ujú. al romperla nos damos cuenta que es una quemadura mucho más profunda. Sí, Entonces, pues algunos médicos recomiendan precisamente eso, romperla para poder identificar bien la profundidad. Ya. sí. No sé si se los dije, sí, esto es en realidad un tema de mucha controversia y pues es según la experiencia también del médico tratante. Pero si se va a romper, y mucha gente lo recomienda, obviamente eso se debe hacer dentro de un ambiente supremamente aséptico, y pues donde veamos que el riesgo de infección no va a ser superior a de pronto la no valoración de X o Y cosa al romper la flictema, al no romper la flictema. El uso de piel de tilapia. No sé, José, si se utiliza la piel de tilapia realmente. Sé que se usan, hoy en día, pues hay muchos materiales que se están usando, incluso se está cultivando piel. Hay varios centros que tienen cultivos de piel y han tenido unos efectos buenísimos de las mismas células del cordón umbilical del paciente. Entonces, en realidad el rechazo y todo es muy bueno, pero no sé la piel de tilapia. ¿Alguna otra duda? Sí. Correcto. Sí, José David Calderón, a eso me refiero totalmente. Recordemos que hay una, digamos que todos los, ay, los polimorfos empiezan a liberar pues mediadores de inflamación. Esto nos va a llevar a, digamos que como a un agotamiento y hay una cosa que es que la producción también de los leucos también se ve disminuida y precisamente es por eso, por la disminución de la perfusión a nivel de los órganos. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? María Luna le dice a José que sí se utiliza la piel de tilapia. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, muchachos, creo que no hay más preguntas. Les agradezco mucho pues por asistir a la charla y los esperamos en la próxima charla de CEMIC, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia, que estén muy bien. Chicos, muchas gracias. Y muchas gracias a Will por su exposición. Estuvo súper chévere. Muchas gracias por tu charla, muy completa. Los invitamos a la próxima, que es de pancreatitis. Les estaremos enviando la programación y el link 5 minutos antes de la reunión. Muchas gracias, chicos, y que estén muy bien. Gracias por su participación.